Sí, buenas tardes. Esta va a ser presentación y exposición sobre un tema que nos dejó el ingeniero, que es el uso de las matrices en diferentes ámbitos. En este caso nos pidió ejemplificar el uso de una matriz en un problema cotidiano de la vida a día, ya sea en cosas como fábricas, en comercio y esas cosas. Y el problema que decidimos utilizar fue sobre una persona de bolsa que está vendiendo acciones y eso. En primer lugar tenemos a mis compañeros explicando qué es una qué son matrices, su historia y esos, y también tenemos a mi otro compañero de segundo lugar diciendo en sus diferentes usos y en qué, digamos, materias o cosas se usan las matrices. Y al final yo explico un ejemplo sobre el uso, sobre cómo se pueden usar las matrices en un problema del día a día. La matriz se puede definir una matriz como un conjunto de elementos ordenados en filas y columnas. Una matriz es una tabla cuadrada o rectangular de datos llamados elementos o entradas de matriz, ordenados en filas y columnas, donde una fila es cada una de las líneas horizontales de la matriz y columna es cada una de las líneas verticales de la matriz. A una matriz con m fila y con n columna se le denomina matriz M y N, y a m y n se les denomina dimensión de la matriz. Las dimensiones de la matriz siempre se dan con el número de fila primero y el número de columna. Por lo general se trabaja con matrices formadas por números reales. Las matrices se usan generalmente para describir sistemas de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones diferenciales o representar una aplicación lineal, dada una base. El origen de la matriz es muy antiguo. Los cuadrados latinos y los cuadrados mágicos se utilizaron desde hace mucho tiempo. Un cuadrado mágico 3 por 3 se registran en la literatura china hacia el 650 a.C. Es larga la historia del uso de las matrices para resolver ecuaciones lineales. Un importante texto matemático chino que proviene del año 300 años antes de Cristo a 200 años antes de Cristo. Es el primer ejemplo conocido de uso del método de matriz para resolver un sistema de ecuaciones simultáneas. En el capítulo séptimo, ni mucho ni poco, el concepto de determinantes apareció por primera vez 2000 años antes de su publicación por el matemático japonés Saki Koga en 1683 y el matemático alemán en 1693. Los cuadros mágicos eran conocidos por los matemáticos árabes posiblemente desde comienzos del siglo VII, quienes a su vez pudieron tomarlos de los matemáticos y astrónomos de la India, junto con otros aspectos de las matemáticas combinatorias. Todo esto sugiere que la idea provino de China. Los primeros cuadros mágicos de orden 5 y 6 aparecieron en Bagdad en el año 983, en la Enciclopedia de Hermandad de Pureza. Después del desarrollo de la teoría de determinantes por Seki Kowa y Leibniz para facilitar la resolución de ecuaciones lineales a finales del siglo XVII, Cramer presentó en 1750 la ahora denominada regla de Cramer. Carl Friedrich Gauss y Wilhelm Jordan desarrollan la eliminación de Gauss-Jordan en el siglo XIX. Fue James Joseph Sylvester quien utilizó por primera vez el término matriz en 1848-1850. En 1853, Hamilton hizo algunos aportes a la teoría de matrices. Cayley introdujo en 1858 la notación matrical, como forma abreviada de describir un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas. Cayley, Hamilton, Hermann, Grassmann, Frobenius, Olga Taussky-Todd y John von Neumann cuentan entre los matemáticos famosos que trabajaron sobre la teoría de las matrices. En 1925, Werner Heisenberg redescubre el cálculo matrical, fundando una primera formulación de lo que iba a pasar a ser mecánica cuántica. Se le considera a este respecto como uno de los padres de la mecánica cuántica. Olga Taussky-Todd
Durante la Segunda Guerra Mundial usó la teoría de matrices para investigar el fenómeno de aeroelasticidad llamado Rutherford. Sí, y como pueden ver, pues el análisis de los bienes de la empresa para saber las cantidades de materias primas existentes y lo que se necesita para la producción o utilización de la capital de la empresa, las variables a utilizar serían nuestro capital, como por ejemplo nuestro capital invertido y el precio del producto al que se vendería. Para conocer nuestras variables necesitamos mejorar la distribución de los bienes dentro de la empresa. En este caso, nuestras variables a tomar serían los bienes materiales, como por ejemplo la infraestructura de la empresa, hombres o mano de obra, que viene siendo los recursos humanos de la empresa, y los sistemas, los procesos de entradas y salidas, sistemas contable, administración y producción. En la observación y la comparación de dos empresas, las matrices nos facilitan la administración analista de la labor en cuanto al análisis de la inversión, que cada una realiza dentro de las empresas para producir el mismo producto de un determinado tiempo. Con los resultados obtenidos de las dos matrices, el analista podrá o es capaz de hacer las comparaciones ya existentes entre las inversiones de las dos empresas. Sobre la matriz se realiza un análisis de las posibles relaciones entre los distintos factores, que en este caso van reflejando o se van reflejando con una matriz, con un código de símbolos preestablecidos, y la discusión sobre las posibles relaciones que nos permiten ayudar a aumentar el conocimiento del problema, ya sea dentro del grupo o dentro de un problema. Los elementos que se tomarían en cuenta podrían ser el costo de nuestro producto, de la mercancía o lo que vayamos a realizar. Eso también deriva lo que viene siendo la competencia, el marketing, la publicidad, el exceso en la producción, escasez de venta y las salidas que conlleva esto. Como ya han explicado mis compañeros en los segmentos anteriores, las matrices desde su creación han servido de diferentes formas, ayudando a muchas de las empresas, fábricas y esas cosas a hacerles de una utilidad que pueda ayudar a que bajen costos, que puedan hacer cálculos más fiables y más fáciles, entre otras cosas. En este momento voy a presentar un ejemplo sobre el uso de las matrices en empresas o esas cosas, o en trabajos de gente. En este instante voy a hablarles sobre un problema que se puede solucionar usando matrices. Este problema que elegí resulta ser muy simple y también muy fácil, por eso lo elegí. También porque el problema que suena más complicado de lo que es. El problema en sí es sobre un corredor de bolsa que vende acciones, y en este instante lo voy a leer. Un agente de bolsa vendió a un cliente 50 acciones del tipo A, 60 del tipo B, 10 del tipo C y 60 del tipo D. Si las acciones se venden a 20 y 7, 30 y 50 por acción respectivamente, hay que determinar el valor total de la transacción comercial, y en este momento lo voy a hacer en forma matricial. Aquí representé las acciones, el número de acciones, y aquí está el costo. Las acciones las representé con mayúsculas y el costo lo representé con minúsculas. En sí, el método que se utilizó para hacer este problema fue el uso de multiplicar matrices. Y quedó así el formato que quedó para las matrices. Ya haciendo el problema que resultó ser una multiplicación de matrices, es muy simple. Primero se multiplicó cada acción por esto. Primero se multiplicó este por este, que nos dio 1000. Luego 60 por 17, que nos dio 1020. Luego 10 por 30, que nos dio 300. Y 60 por 50, que nos dio 3000. Ya haciendo eso, se hace una suma y lo que queda
es el costo total o la ganancia que tuvo el corredor de bolsa al vender todas las acciones, sumándolas todas, y también los costos, que resultó ser 5.320, el cual resulta ser un ejercicio muy simple, que por lo general yo pensé que sería más difícil de hacer, pero al final con las matrices fue una cosa muy fácil de hacer. En conclusión, podemos decir que las matrices son una de las cosas más útiles en el ámbito de resolver problemas, ya sean problemas cotidianos, que no es este ejemplo, pero aún así puede ser usado, unos problemas muy simples o problemas más complicados de cosas más grandes, ya digamos como el uso de millones de objetos en empresas, con el transporte o cuando cuentan muchos, no sé, cemento, esas cosas. En conclusión, puedo decir otra vez que las matrices son muy útiles para este tipo de cosas y pueden ayudarnos a organizar los elementos de los problemas que queremos resolver de una manera más eficaz y nos resolvemos el problema de una forma fácil.